Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM, Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de yerba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular. Con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. En conmemoración a la batalla que se dio lugar en Acostañú, un 16 de agosto de 1869, en plena guerra contra la Triple Alianza, es que en Paraguay se celebra el Día del Niño, en homenaje a aquellos caídos en dicha batalla, niños y jóvenes paraguayos que combatieron y dieron su vida en defensa de la heredad nacional. Hoy en Paraguay Productivo conoceremos más sobre la historia de estos guerreros que lucharon por nuestro país. La guerra comienza en 1864. En la mentalidad de López, en las ideas que López tenía, no se habrá imaginado nunca, ni tanto él, el Estado paraguayo, la población, que la guerra iba a extenderse, todo lo que se extendió iba a tener ese desenlace. Comienza la guerra y son reclutados hombres, el decreto decía hombres hábiles para el servicio de las armas, entre los 18 y los 60 años de edad. Conforme la guerra avanzó y se perdieron las posiciones de avance y la guerra tuvo que centrarse después a los límites del Paraguay y pasó a una fase defensiva, entonces la guerra se vuelve total. Se sucede todo el año 65 y para el año 66 el Paraguay tiene que empezar a poner en práctica ese sistema de abastecimiento que además como sociedad los paraguayos conocían bastante bien por haber vivido 20 años del gobierno francista. Una de las primeras grandes órdenes del vicepresidente Sánchez a todos los jueces del interior es mandar confeccionar un plano de los centros urbanos y un censo. El censo era un censo bastante detallado, era cuántos habitantes tenía una unidad familiar y específicamente la edad de nacimiento de los habitantes. Entonces, conforme iba avanzando la guerra, porque sabemos que en el 66 la edad de reclutamiento era 16, 14 años a 60, para el siguiente año ya fue 14, 12 años a 60, y finalmente la guerra termina en marzo de 1870 con reclutamientos ya inexistentes, ¿verdad? Pero que existían en papel, o sea, inexistentes en la práctica, probablemente, ¿verdad? Pues desde todo lo que fue el norte, o sea, desde Puerto Panadero hasta Cerro Corá, ya eran los restos exhaustos de un gran ejército, ¿verdad? Pero la orden de reclutamiento ya incluía en 1870 8 o 10 años. Era lo que en ese momento el Estado entendía que era un hombre hábil para pelear en una batalla. Lo que nosotros llamamos niños hoy, por ejemplo, jovencitos o preadolescentes de 11 o de 12 años, entran a la guerra, aunque la batalla de Acostañú es la batalla que celebramos como el Día del Niño,
Los jovencitos pelean sus primeras batallas a partir del año de finales del 67 y especialmente en 1868. Estas batallas peleadas por niños son especialmente cruentas. Todos los observadores extranjeros que todavía estaban en el Paraguay en el 68, en sus correspondencias decían que más del 50% del ejército en 1868 ya estaba compuesto de estos jovencitos. Una parte de la forma de graficar cómo se le entrenaba a niños famélicos, porque si bien es cierto que las mujeres estaban obligadas a labrar la tierra, y es cierto que el Estado les proveía a través de sus estancias de carne, no es menos cierto que las enfermedades, los traslados y el hambre hacían más estragos en realidad que las balas dentro de la guerra. En 1868, además, se sucede un momento en el que conocemos como los tribunales de San Fernando. López instala un tribunal militar donde son acusados de traición unos 600 hombres aproximadamente, en los que sabemos siempre que una de las primeras cabezas fueron sus hermanos, sus ministros, un obispo y bueno, y un largo tendal de civiles y militares. Por supuesto, algunas mujeres. Lo importante, a partir de los tribunales de San Fernando, en la época que conocemos como la campaña y las batallas de Piquicirí y de Lomas Valentinas, es que los niños debían ser entrenados, había una escasez de pólvora, con lanzas. Las lanzas eran muy altas, muy grandes y muy pesadas para sus cuerpos. Entonces, antes de mandarlos, siempre antes de hacerlos enfrentar en una batalla a niños que estaban armados solo con lanzas frente a un ejército invasor que tenía cañones, tenía armas de fuego individuales, entonces estos hombres encontrados culpables de traición en los tribunales de San Fernando fueron ejecutados mayormente por niños. Es decir, la ejecución se hacía de la siguiente manera: se impartía la orden de muerte sobre un traidor, el preso era arrastrado y era hecho arrodillar. Inmediatamente lo rodeaban un hombre de alto rango, un soldado, y a su alrededor estaban estos niños que eran recién admitidos en el ejército y que tenían que probar cómo funcionaba una lanza. Entonces, además, son estos niños que integran el ejército paraguayo, son sometidos a una violencia que no es solamente, que no puede ser solamente estudiada como la historiografía paraguaya ha hecho siempre, especialmente en los últimos 60 años, en base a la violencia del ataque, sino también a la violencia interna que sufren estos jovencitos al tener ellos mismos que ser verdugos como práctica de propios paraguayos. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día. Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida.
Agua de la costa. La naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta Selecta en el este, también se deleita Selecta. Con Leiva degusta su Selecta con gusto y a gusto su Selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige Selecta. Para Estela Selecta es la predilecta, Celestinos y Estea. Con Selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea Selecta. ¡Date el gusto! Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Hasta los años 40, el Día del Niño era el 13 de mayo. Era una fecha que se festejaba con la independencia. Porque la idea que se tenía acerca de recordar la niñez una vez al año, como fecha simbólica, debía ser la del futuro ciudadano. Del niño que defienda la independencia siendo instruido. Los niños que se representaban en 1930, 1920 no eran así. Eran niños que estaban vestidos con el uniforme escolar y con los útiles bajo el brazo. Porque ese era el anhelo de niñez que se tenía en ese momento. Cuando sube Morínigo tenía un gobierno fascista, ¿verdad? Un gobierno por lo menos de un corte militar. Esta imagen cambia. Y ese niño instruido que festejaba su día tomando chocolate todos los 13 de mayo, porque después se tenía que festejar el Día de la Patria, ¿verdad? Cambia al 16 de agosto, porque el niño que se tiene que festejar es el niño que está portando un arma. El discurso de un gobierno autoritario militar, que te deja bien clarito desde la escuela que la defensa de la patria, que la legitimación de un Estado es el uniforme y son las armas. No hay lugar para una manifestación civil. Cuando el Paraguay ataca el Mato Grosso, López decide apresar al Marqués de Olinda y ordena la invasión del Mato Grosso. Mato Grosso era ese pedazo de tierra que hoy es Corumbá, ¿verdad? Puerto Murtinho y compañía. Ese lugar era un lugar en conflicto que el Paraguay tenía con Brasil. Entonces, Solano López ordena la rápida invasión de ese lugar, que estaba ocupado en ese momento por brasileños, pero que era un territorio en conflicto heredado de la época colonial. O sea, todas las fronteras en América fueron marcadas a fuego y a sangre de todos los países, porque todos los países con su independencia heredaron los problemas limítrofes que tenían ya durante la época colonial. Cuando López ordena la evacuación de Mato Grosso, los desmanes que hacen los paraguayos mataron, violaron, destartalaron, quemaron, trajeron esclavos, iban a las estancias, violaban, robaban, y todo con anuencia del alto mando, ¿verdad? Es más, el cuñado del mariscal, Vicente Barrios, fue acusado de violarle a una chica de 14 años dentro del barco cuando venían. Y el papá, que estaba en calidad de detenido dentro del mismo barco, quiso enfrentarle a
a Venancio porque le estuvo violando a la hija toda la noche. Y Venancio lo termina matando. Cuando llegan a Asunción, el mariscal le dice que lo que cometió es... Además, lo que él hacía que los otros soldados, en Corumbá, por ejemplo, reventaron toda la iglesia. Pero así con ¿cómo se llama? Con corta hierro. Rompían todas las paredes buscando si no se habían enterrado, si no había cosas de valor dentro de las paredes. Agarraron las imágenes, rompieron todo. Eso hicieron los paraguayos. En una sola batalla. O sea, si los paraguayos hubieran estado en el lugar de los brasileños, hubieran hecho exactamente lo mismo. La guerra, en la guerra de la Triple Alianza, ciertamente el Paraguay pierde significativamente número. Pero la guerra engendró violencia en todos los estados. ¿Quién sufrió más? Bueno, sufrió más el Paraguay porque pues estamos contando nosotros. Porque la guerra se desarrolló dentro de nuestro territorio, no en el territorio de ellos. Pero uno no le puede quitar el trauma de la violencia de guerra al soldado argentino que regresa a su casa. Después de haber tenido que matar, después de haber sufrido hambre, después de haber estado prácticamente borracho todo el tiempo. Era lo más fácil de conseguir el aguardiente. O verse disminuido por el cólera. El cólera paraliza al ejército argentino. O sea, es una guerra en la que hay que quitarse un poco eso de que nosotros, pobrecitos, a nosotros nos atacaron y nosotros éramos tan buenitos, ¿verdad? Que es la misma imagen que tenemos con nuestros indios. Ay, nuestros indios tan buenitos, tan esto. No. Si nos dan la oportunidad, vamos a pelear de la misma manera y vamos a cometer los mismos desmanes. Porque históricamente está demostrado que todos los ejércitos de ocupación cometen la misma cosa. Para la batalla de Costañú en agosto de 1869, que es una batalla que es recordada por la historia, no fue la primera batalla, no fue la primera gran batalla de los niños. Durante la campaña Pequeserí, especialmente en la de Lomas, después de la guerra, el embajador McMahon, que era norteamericano, relataba que los niños llegaban arrastrados al lugar donde estaba el puesto de comando. Que muchos de ellos no tenían piernas, tenían el vientre reventado. Estos niños tenían entre 11, 12 y 13 años. Y decía McMahon, una vez que nos ven, o que nos tocan las piernas, o que nos piden que le toquemos la cabeza, se acuestan a dormir como perros. Se ponen así, agazapaditos como un animal desprotegido. Y McMahon dice, entonces mueren de la forma infeliz tal como han vivido. GWM, la mejor camioneta para el trabajo y la producción en Paraguay. Muy económica, servicio y repuestos garantizados, con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Financiación propia. GWM, el mayor fabricante privado de automóviles en China. En Paraguay lo tenemos con Pamosa, Avenida Eusebio Ayala, 3940, Asunción. Agua de la Costa es agua mineral natural de Paraguay. Un agua con el equilibrio perfecto de minerales y oligoelementos que te brinda la hidratación más pura para mantenerte saludable todo el día.
Desde la pureza de nuestro suelo nace nuestra agua para darle más salud y vitalidad a tu vida. Agua de la costa, la naturaleza te la recomienda. A Celeste le gusta, selecta en el este, también se deleita, selecta. Con Leiva degusta su selecta con gusto y a gusto su selecta compuesta. Cuando está despierta, Ana elige selecta. Para Estela selecta es la predilecta, Celestinos y Estea. Con selecta, sea la de siempre o sea la compuesta, sea la que sea, pero que sea selecta. Date el gusto. Lácteos Los Colonos. Una fresca tentación para el verano por su delicia natural. Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Puerto Seguro es la mejor opción que usted dispone para la atención de sus cargas de importación y exportación vía terrestre y fluvial. Para ello, dispone de la mejor infraestructura portuaria, ubicada en la ciudad de Villeta y Mariano Roca Alonso, garantizando en todo momento la eficiencia y seguridad de las operaciones en sus terminales. Cuando usted piense en comercio exterior, piense en Puerto Seguro. Lo estamos esperando en Ruta Villeta Alberdi, kilómetro 4,5, y en Mariscal Estigarribia, esquina Paseo de Fátima, Mariano Roca Alonso. La capital del Paraguay, ese momento, en agosto de 1869, era la ciudad de Piribebuy. En Ascurra estaba el puesto de comando del ejército y en Cacupé funcionaba el arsenal y funcionaba el gran hospital de sangre. Cuando las tropas brasileñas que estaban permanentemente a la caza de las fuerzas paraguayas logran rodear Ascurra, por la situación geográfica estaba ubicada de una manera que cruzar la planicie de Pirayú y tratar de ascender se hacía bastante difícil porque a cualquier grupo armado se le hacía fácil a los paraguayos la visualización y el ataque. Entonces los brasileños hacen un rodeo y bueno, y así es como entendemos de que finalmente las tropas paraguayas, el ejército paraguayo se encuentran con los brasileños en el momento de que Piribebuy es atacado. Piribebuy es a diferencia de otras batallas en la guerra, Piribebuy es una batalla urbana. Es decir, como capital de la República, Piribebuy tenía una alta concentración porque el ejército, sabemos, iba moviéndose de Luque, había pasado a Piribebuy, el ejército iba moviéndose y al moverse iba llevando todas estas personas que habían empezado la evacuación ya en Asunción. Entonces en Piribebuy tenemos una alta concentración de personas, de población. Y cuando llega el momento antes del ataque, bueno, López y el ejército van a emprender una marcha a un nuevo lugar, más al norte. Entonces, en esta marcha de abandonar Ascurra, López estaba en Ascurra, de abandonar Ascurra, se sucede que no se pueden llevar todas las cosas, es una cosa bastante apurada. Entonces, en Piribebuy queda un grupo de personas, o sea, personas que podemos suponer hoy en día que, bueno, quedaron para morirse, quedaron para enfrentarse al ejército aliado, quedaron para esperar que para ellos termine la guerra ahí, significaba rendirse. Bueno, sabemos que se preparó una batalla, fue bastante violenta, por los relatos que existen acerca especialmente de los brasileños. Sabemos que fue una batalla con mucha violencia hacia la población civil. En ese particular agosto había como
como estaba un poco inundado. Los esteros estaban desbordados, había mucho barro. Entonces, el camino que decide tomar el ejército, el camino que decide tomar López, es un camino diferente al que finalmente toman esta parte del ejército, esta composición del ejército, que no necesariamente eran soldados. Mujeres y sus hijos pequeños integraban también el ejército, porque algunas habían decidido vivir con sus maridos dentro de los campamentos. Entonces, estas mujeres fueron gradualmente incorporándose a tareas específicas dentro del ejército. Entonces, para agosto del 69 tenemos que estas mujeres son las que están empujando la parte de artillería pesada. Se produce una lentitud propia de las características del terreno, y por la situación en que este grueso del ejército, estas madres, sus hijos pequeños, más esta gran guarnición, este grueso de jovencitos dentro del ejército, quedan rezagados al cuerpo principal, que era el que acompañaba a López. Entonces la orden de Caballero, ya con los aliados encima, era formar una resistencia al resto del ejército. Y ahí es donde se produce esa batalla que conocemos, que es la batalla de Costañú, que es una batalla cruenta, dura 6 horas, dura 8 horas, una batalla que dura todo el día, y que termina con una gran quemazón de pastizales. Los jóvenes, sabemos, los que tenían en el 69, los jovencitos que integraban el ejército tenían, muchos de ellos, 10 años. Creo que hay algunos registros que hablan de 9, pero lo que sí sabemos es que habían niños más pequeños, no por ser soldados precisamente, sino porque estaban acompañándole a las madres. Agosto, siempre que llegan estas fechas, tenían que ser un momento para reflexionar acerca de con qué hombres el Paraguay además se reconstruye. Porque son estos niños que han sufrido violencia, no solamente por el lado del ejército invasor. Los niños paraguayos fueron usados. O sea, los niños paraguayos no son héroes, son víctimas. Y son usados, engendrándose en ellos mismos la violencia, el odio, los miedos. Y son estos mismos niños los que nosotros sabemos que reconstruyeron el Paraguay. O sea, el Paraguay además tiene una historia de reconstrucción sobre violencia y traumas de guerra. En agosto, una fecha como la que celebramos el Día del Niño Paraguay, más que agregarle bronce o recordar con orgullo a los niños armados a Costañú, yo creo que debería ser una fecha para plantearnos como sociedad este pasado que tenemos y la forma o los roles que algunas veces muchos niños alrededor del mundo siguen cumpliendo para defender ideas de nación. Allá mi tierra, donde el monte se extiende el campo de Costañú, viento florido que en su silencio recuerda que la guerra. Niños paraguayos que vistieron ropas de adultos y disfrazaron su rostro con barbas postizas a fin de que parecieran adultos. Ancianos y soldados heridos se unieron a ellos voluntariamente para detener valientemente a la fuerza aliada. Desde Paraguay Productivo, un sincero homenaje a nuestros niños, que son el futuro de nuestro glorioso Paraguay. Paraguay Productivo,
fue una presentación de Pamosa para sus vehículos GWM. Agua La Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de todos los días. Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. De todos los días, Coarco, inspección técnica vehicular, con el apoyo de Óptica Garrón, de Estela y Miguel Acosta Imas, desde 1907, siempre la primera óptica del país. En conmemoración a la batalla que se dio lugar en Acostañú, un 16 de agosto de 1869, en plena guerra contra la Triple Alianza, es que en Paraguay se celebra el Día del Niño, en homenaje a aquellos caídos en dicha batalla, niños y jóvenes paraguayos que combatieron y dieron su vida en defensa de la heredad nacional. Hoy en Paraguay Productivo conoceremos más sobre la historia de estos guerreros que lucharon por nuestro país. Comienza la guerra y son reclutados hombres, el decreto decía hombres hábiles para el servicio de las armas, entre los 18 y los 60 años de edad. Conforme la guerra avanzó y se perdieron las posiciones de avance y la guerra tuvo que centrarse después a los límites del Paraguay y pasó a una fase defensiva, entonces la guerra se vuelve total. Se sucede todo el año 65 y para el año 66 el Paraguay tiene que empezar a poner. La guerra comienza en 1864. En la mentalidad de López, en las ideas que López tenía, no se habrá imaginado nunca, ni tanto él, el Estado paraguayo, la población, que la guerra iba a extenderse, todo lo que se extendió iba a tener ese desenlace. Paraguay Productivo es una realización de Aventuras del Paraguay, presentado por Pamosa para sus vehículos GWM. Agua de la Costa, la naturaleza te la recomienda. Yerba Mate Selecta, si de hierba se trata, que sea selecta. Motos Taiga, solo una buena moto puede dar 10.000 kilómetros de garantía. Con los auspicios de Puerto Seguro, cuando usted piense en comercio exterior, elija Puerto Seguro. Lácteos Los Colonos, lo bueno de